¿Alguna vez te has preguntado cómo, cuándo y quién contribuyó en la creación del cine? Mi nombre es Roberta y mi equipo está formado por Nancy Leal, Alec de la Garza, Ariana Vela. Y a continuación vamos a compartirles lo que este curso nos ha brindado en conocimientos tanto técnicos como artísticos dentro de la historia cinematográfica alrededor de todo el mundo. Todo comenzó con dos hombres, Muybridge y Marey. Los dos eran inventores. Muybridge llevó a cabo un experimento con múltiples cámaras para saber si el caballo cuando trotaba tenía algunas patas en el piso o si en realidad era como los pintores creían, que sus 4 patas estaban en el aire cuando trotaban. Marey creó una serie de imágenes en movimiento, a lo que llamó cronofotografía. El cine da inicio a su historia el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento en el Gran Café de París. Algunos de los directores que destacan son Georges Méliès, que ordenó construir un estudio cinematográfico de cristal. También se le consideraba un mago del cine, ya que realizó los primeros efectos especiales. Una de sus obras más conocidas es la de Viaje a la Luna. También es importante destacar el trabajo de James Williamson en Fire de 1901, El gran asalto al tren de Edwin S. Porter, al igual que La vida de un bombero americano. Porter fue de los primeros en incluir montajes paralelos en sus obras. El expresionismo alemán es un tipo de cine que comenzó en 1919 y terminó en 1926. Predomina su manera estilística, pues su imagen es arte gráfico, ya que utiliza varios elementos para crear escenarios de fantasía que reflejan un mundo distorsionado que representa la identidad del personaje principal. Otra característica importante es el juego de sombras que emplea. En el año 1924 nos transportamos al cine soviético y encontramos cuestiones muy interesantes que nos demuestran posturas ideológicas, políticas y revolucionarias. Este cine es característico por varias cosas, y una de ellas, si no es que la más importante, es su montaje. Dentro de estos filmes se reconocen a directores como Dziga Vertov, Protasanov, Bauer, Eisenstein, Pudovkin y Lev Kuleshov. El efecto Kuleshov es donde tomas independientes juxtapuestas crean un nuevo significado, y del choque de una tesis y una antítesis se crea una nueva síntesis que nos refleja la interpretación de un realismo socialista. Eisenstein hace uso de este montaje dialéctico, al igual que hace uso de un montaje de atracciones, que también es característico en sus filmes. Este consiste en una visión intelectual en donde dos realidades diferentes no atraen, pero sí violentan al espectador, creando un nuevo sentido verdadero de contraste. En 1926 se estrena Don Juan, con sonidos incidentales y música sincronizada dirigida por Alan Crosland. Después, Western Electric se uniría con Warner Brothers y con la ayuda de la compra del sistema de audio de Lee DeForest, crean el bitáfono que se utilizaría en la considerada primer película sonora de Jazz Singer en 1927, también dirigida por Alan Crosland. Es importante mencionar que la llegada del sonido también trae consigo problemas a la industria, algunos de estos siendo el retroceso del estilo fílmico de Hollywood, ya que la cámara tenía que colocarse dentro de una cabina de sonido, los actores tenían que quedarse dentro de un espacio limitado si su diálogo tenía que ser registrado. El dadaísmo fue un movimiento que duró aproximadamente casi una década, de 1916 a 1925. Aunque los orígenes del nombre del movimiento no están claros, se cree que Tzara eligió el nombre en referencia a los primeros balbuceos que realiza un niño, que son dada. El movimiento buscaba crear una nueva forma de arte partiendo desde cero. Uno de los movimientos más radicales para nosotros fue el surrealismo. Posterior al ya mencionado dadaísmo, el surrealismo comienza en 1924. Ligados a la literatura y a la pintura, Man Ray, Dulac, Dalí y Buñuel fueron algunos de los creadores más reconocidos dentro de este cine revolucionario. Los directores se sentían atraídos por crear un mensaje que motivara lo oculto del inconsciente, que expusieran los deseos no dominados, los sueños y lo irracional. El realismo poético francés ocurre en los años 30 y 40, con un estilo realmente cautivador. Proyecta la realidad de la vida urbana que sitúa a la ciudad en su tiempo cambiante, llevado de la mano de la literatura, por lo cual el guión cobra gran importancia. Este movimiento, al igual que el expresionista, utiliza la iluminación para acentuar el fatalismo del personaje principal, como creando un ambiente sombrío lleno de bruma en las calles y entre luz. Algunos directores con sus respectivas obras importantes de esta época son Entreacto, de René Clair, La Talante, de Jean Vigo, La Gran Ilusión, de Jean Renoir, y El Muelle de Brumas, de Marcel Carné. Italia contaba con el gobierno de Benito Mussolini. La libertad de expresión no existía, ya que se intentaba mostrar una realidad de Italia que no era cierta.
Se hacían películas de amor, optimismo y cero guerras, mientras todo lo que había era lo contrario, pobreza, miseria y guerras. Surgieron los famosos Cinecittà, la ciudad del cine, los cuales crearon alrededor de 200 largometrajes desde su creación en 1937 a 1943. Algunas de las características del neorrealismo italiano son finales tristes, reconoce que la totalidad de la realidad es desconocida. Las locaciones eran reales, el trabajo fotográfico era crudo y áspero como los documentales, gente común como actores y la cámara se podía mover con libertad. Los principales directores de este movimiento son Roberto Rossellini, Vittorio De Sica y Luchino Visconti. Este cine joven precede de gente cineasta que antes de crear películas hacían críticas de cine. Cahiers du Cinéma fue una revista fundada en 1951 por André Bazin. Este era un espacio discreto en donde se promovió la Nouvelle Vague. El autor era importante y aquí se le daba una posición de renombre en la creación de su filmografía. Los directores más populares fueron Truffaut, Godard, Chabrol, Romer y Rivette. Este nuevo cine francés tenía un tinte revolucionario, donde los rodajes no tenían mucho presupuesto, se utilizaba luz natural, había un rompimiento de las reglas clásicas, se utilizaban jump cuts que no seguían las reglas de la continuidad. A nivel narrativo, los diálogos a veces eran por método de improvisación y los finales eran abiertos y ambiguos. Sin Aliento de 1960 es una película de Godard que claramente nos demuestra el humor casual y hace referencia a la intertextualidad dentro de las películas. Consideramos así a la Nouvelle Vague como un movimiento que cambió las formas clásicas y se aventuró a crear nuevas maneras de filmar y crear historias. Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda es un ejemplo claro de la forma diferente de narrar y ordenar los hechos a nivel estructura, ya que Varda nos hace cuenta con los intertítulos de manera interesante y por horas. El nuevo Hollywood se produce en un contexto de guerra, asesinatos a líderes, protestas y contracultura. La industria tiene tiempos duros ya que había buena relación con la televisión, sin embargo se perdía mucho público. Muchas producciones perdieron dinero debido a esto, por eso se empezaron a crear pequeñas cintas con bajo presupuesto para tener ingresos como El Graduado y Bonnie and Clyde. Se empiezan a crear tendencias en el cine como el uso de lentes angulares y telefoto para compactar planos y tener menor profundidad de campo. También el uso de cámara lenta y énfasis en canciones. El nuevo Hollywood toma algunas influencias de la nueva ola francesa como los jump cuts y discontinuidad en las tomas. El nuevo cine alemán surge como experimentación entre los cineastas de cortos en la segunda mitad de los 50. Había iniciado la construcción del muro de Berlín, por lo cual se dividieron en dos sistemas sociales, siendo estos el capitalista y comunista. El principal objetivo de este movimiento era romper con el convencionalismo y proponer hacer un cine que haga reflexionar, menos presupuesto, más temas reales. Algunas películas que pertenecen a este movimiento son The Tin Drum de Volker Schnondorff, All Fear Eats the Soul de Fassbinder y The American Friend dirigida por Wim Wenders. El cine que llega en la segunda mitad del siglo XX es el posmodernista, que en cambio al modernismo, que favoreció a la verdad científica, el posmodernismo lo cuestiona todo. No es una tendencia o movimiento de cine, sino que toma distancia de la búsqueda por cerrar el texto o a responder todo. El cine posmodernista tiene a nivel estético muchas cosas interesantes, entre ellas una mezcla de estilos y temporalidades, narrativas ambiguas y fragmentadas y el cuestionamiento de la identidad de género o sexualidad. Estas películas buscan la originalidad a través de tomar prestados elementos de varios estilos. A esto le llamamos el pastiche, que es una mezcla de estilo y referencias culturales de otras películas. Pasándose el primer centenario de la historia del cine, en donde Lars von Trier da una conferencia del cine en su segundo siglo, nos encontramos con el Dogma 95, que como su nombre lo dice, surgió en el año 1995. Lars von Trier y Thomas Vinterberg, de origen danés, se consideran como los creadores de este movimiento fílmico de vanguardia. Lo que ellos querían mediante su voto de castidad era promover con sus volantes rojos los estatutos del manifiesto que introducían su nuevo concepto de cine. Querían que la gama cosmética hollywoodense perdiera poder, y así se desarrollaron 10 doctrinas o reglas para tener un nuevo enfoque. Una de esas reglas era que, por ejemplo, se tenía que grabar en locaciones naturales, sin luz artificial, sin efectos especiales, que la película tenía que ser grabada en 35 milímetros y que el director no se podía poner en los créditos. También que la historia tenía que desarrollarse en el aquí y en el ahora. El Dogma 95 es considerado como uno de los movimientos que revolucionó la historia del cine y abrió la puerta a creadores con visiones colectivistas en la manera de hacer cine.